Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta ocasión de poder estar nuevamente a través de este video, seguir hablando acerca de la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de los profetas menores y hoy estaremos hablando de otro de estos hombres que forma parte de esta lista donde 12 profetas caracterizados como menores complementaron la palabra del Señor, lo que hoy conocemos como la Biblia. Estos hombres valientes, esforzados, que lucharon ante adversidades, nos dejaron ejemplos para que hoy nosotros pudiéramos darnos cuenta de que el Señor nunca nos dejará solos. Hoy estaremos hablando de un profeta y en lo particular yo pienso que este profeta es el más popular tal vez entre los profetas menores, el que más se menciona, del que más se habla, del que más ejemplos muchas veces se pone o tal vez del que más se predica. Uno de los profetas de Dios que en algún momento de su vida para muchos representó una desobediencia, lo que él hizo. En realidad es una desobediencia, pero vamos a ver un poquito a detalle el por qué Jonás desobedeció a Dios. Así es, el profeta Jonás. Y este profeta era un hombre natural de Galilea. Este hombre es uno de los primeros profetas menores y por primera vez es nombrado en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, ya que fue uno de los primeros profetas. Él recibió un llamado, recibió la comisión de parte de Dios. El profeta Jonás, quien recibió una palabra de parte de Dios, dice la palabra del Señor que era hijo de Amitai. Él llamó a Jonás, Dios llamó a Jonás para que él fuera su representante, para que él fuera su profeta, su portavoz. Encontramos en Jonás capítulo 1, verso 1. La palabra del Señor dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Aquí podemos ver, hermanos, que Jonás se estaba identificando en este versículo como profeta de Dios y como el hijo de Amitai. Continuando con la introducción a este tema del profeta Jonás, podemos ver de una forma detallada cómo Jonás, un personaje, hermano, bíblico, se comienza o se vuelve histórico en el momento que recibe la indicación de parte de Dios, el llamado de parte de él. Jonás capítulo 1, verso 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Hasta hace unos momentos yo me preguntaba por qué Dios estaba mandando a Jonás a Nínive, una gran ciudad, dice la palabra de Dios. Aquí encontramos que el llamado y la comisión del profeta Jonás para ir a la ciudad de Nínive, como la llama así este versículo, una gran ciudad, era la capital de un imperio grande, del imperio asirio, y estaba situada en el río Tigris. Te repito, hasta hace unos momentos yo me preguntaba por qué Dios estaba mandando al pueblo asirio un ultimátum usando a Jonás, a alguien de su pueblo, a un israelita. Lo estaba mandando Dios con los asirios, que fuera hasta el lugar de Asia a predicar que venía algo contra la ciudad de Nínive. Y
podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios en algún momento, aunque no fuera su pueblo, también Dios quería que todos voltearan a verlo a Él, porque Él era un Dios de poder, un Dios que podía ofrecer salvación, bendición. Era un Dios que podía ofrecerle a este pueblo el perdón por todo lo que ellos estaban haciendo. Porque aunque no era pueblo de Dios, todos los pueblos que hacían algo alejado de Dios era algo que a Dios no le agradaba. Ofrecer incienso era lo que estaban haciendo estos hombres, ofrecían incienso a otros dioses. La maldad se había multiplicado. Era un pueblo, hermano, duro. En estos momentos, hermano, esta ciudad era la potencia mundial de esa época. Aquí el énfasis, hermano, recayó realmente en la maldad de esa ciudad. Una maldad que estaba retirada del lugar de donde Jonás se encontraba, y la orden de Dios era que él tenía que ir hasta aquel lugar, a Nínive, a predicar la palabra de Dios. Era un lugar muy lejos, eran días de camino, y aunque no era un pueblo hebreo, no era el pueblo israelita, Dios le estaba mandando un ultimátum por su pecado, por su maldad, que estaba multiplicada, hermano. Era tan grande la maldad de aquel lugar que llegó, hermano, a la presencia de Dios. Entonces Dios determinó, hermano, el juzgar la ciudad. Él mandó un juicio para la ciudad en caso de que la ciudad no quisiera volverse a Dios. Jonás se dirigió, hermano, a un lugar diferente al que Dios le mandó. En Jonás capítulo 1, verso 3 dice la palabra de Dios: pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Algo que estaba haciendo Jonás. Y al ver, hermano, simplemente este versículo, rápidamente, cuando abrimos el libro de Jonás, nos damos cuenta, en el capítulo 1, llegamos al versículo 3. Al llegar a este versículo, nos damos cuenta, hermano, de que Jonás, de ante los ojos del mundo, ante los ojos hoy de muchos cristianos, Jonás huyó. Jonás fue un desobediente. Jonás, hermano, no quiso una responsabilidad. Y eso se puede predicar, lo pueden hablar en alguna enseñanza, en alguna predicación. Pero, ¿cuál fue la razón por la que Jonás desobedeció a Dios? ¿Cuál fue esa razón? Porque para nosotros es fácil, leemos y rápidamente podemos decir, es que Jonás desobedeció, pero hay alguna razón por la que Jonás desobedeció al Señor. Tal vez si alguno de nosotros nos encontráramos en una situación así, posiblemente también desobedeceríamos a Dios. Jonás dejó, hermano, su ciudad natal en Gateper, en el reino del norte de Israel. Y con este llamado y comisión, hermano, que había recibido de Dios, uno pensaría que se iba a dirigir directamente a la ciudad de Nínive. Desde Israel para dirigirse a Nínive, Jonás habría tenido que salir, hermano, en la dirección al este. Pero en vez de encaminarse en esa dirección, hizo algo muy extraño, descendió hasta Jope, a una ciudad, hermano, que estaba cerca del mar, y compró un pasaje en el primer barco que zarpaba hacia Tarsis. Tarsis era una ciudad que había sido fundada por fenicios en la costa de España. Era un lugar remoto del oeste.
En ese tiempo, hermano, los fenicios era una nación de navegantes que habían fundado gran cantidad de ciudades a lo largo del Mediterráneo, en la costa de África, del norte de África y a lo largo de la costa del sur de España. La distancia que existía o que existe de donde Dios mandó a Jonás, desde su lugar de origen, a Nínive, es demasiado corta con la distancia que él iba a recorrer para llegar a Tarsis. Iba a ser más largo el camino, 3 veces más largo el camino, o 4 tal vez, son alrededor de 3000 kilómetros, lo que este hombre iba a recorrer huyendo de Dios, de lo que Dios le había dicho. Era más fácil que hubiera llegado a Nínive que llegar a Tarsis. Tarsis, hermano, era una ciudad fundada por los fenicios, le repito. Estos hombres habían conquistado todas las costas ahí en el Mediterráneo, o la mayoría de las costas en el Mediterráneo. Ahora, hermano, con lo que acabamos de ver, tenemos ante nosotros lo que muchas veces consideramos un problema mayor de desobediencia. Pues Jonás estaba huyendo al lado contrario de donde Dios le había ordenado. Le ordenó que fuera prácticamente en aquel tiempo y pudiera haber sido, hermano, un viaje corto, mas Jonás hizo un viaje largo. En realidad el problema, hermano, de este libro de Jonás, ante muchos se presenta algo duro que pudo haber vivido Jonás, y para muchos lo que nosotros podemos ver que Jonás vivió o que Jonás pudo haber sufrido es cuando dice la palabra del Señor que un pez se lo tragó. Imagínese la condición, yo no sé si usted ha imaginado la condición de Jonás dentro de un pez. Tal vez podemos decir, Jonás estuvo durmiendo, tal vez tuvo comida, tal vez estuvo alimentando ahí de lo que el pez comía. La palabra del Señor no lo describe, pero 3 días posiblemente que Jonás no comió, que Jonás no tomó agua y tal vez que ni siquiera durmió. Pensaba yo hace unos momentos y decía, tal vez hubo momentos donde Jonás posiblemente le faltaba la respiración. Imagínese encerrado dentro de un pez, por muy grande que sea. Él sufrió y batalló dentro del pez. Ahí fue donde le imploró a Dios y le pidió perdón a Dios. Porque Dios le pidió que fuera a Nínive y en cambio él se fue, compró un pasaje y se fue en otra dirección. Entonces, hermano, yo no sé si alguna vez nos hemos preguntado esto. ¿Por qué Jonás actuó de esta manera? ¿Por qué Jonás actuó en desobediencia a Dios? ¿Por qué Jonás tuvo que huir? Tal vez para Jonás hubiera sido fácil ir y dar el mensaje de parte de Dios, pero no era solamente ir y dar un mensaje, era enfrentarse a los asirios. Yo pienso que esta es la razón principal por la cual Jonás no quiso ir a aquel lugar. Estos habitantes, tal vez Jonás detestaba a los habitantes de Nínive, no quería tener un encuentro con ellos. Tal vez Jonás no quería que Nínive se salvara. Hay ciertas bases, hermano, para que ese tal vez temor, tal vez enojo en contra de Nínive en la vida de Jonás, tal vez pueda ser justificado porque Asiria, hermano, era una de las naciones más brutales del mundo antiguo. Ellos adoraban a dioses de guerra, eran guerreros, era gente dura, gente aguerrida. Este pueblo, hermano, era temido entre los pueblos de aquella época.
Mucha gente tenía temor de los asirios. Era uno de los más brutales, hermano. Este pueblo era temido. Usaban métodos crueles para torturar a la gente y podían, hermano, extraer información de sus cautivos con mucha facilidad por la forma en que los torturaban. Por eso yo pienso que esta fue una de las razones principales por la que Jonás no quiso ir a Nínive. Tal vez porque Jonás sabía la dureza de este pueblo, cómo era un pueblo despiadado. Tal vez Jonás en su corazón, esto es mi pensar, pero tal vez en el corazón de Jonás dijo, pues que perezcan. Si Dios les va a mandar un castigo, que Dios los castigue por su comportamiento, por la forma en que ellos actuaban. Y la otra es que Jonás pudo haber tenido miedo de ir y predicar ahí el mensaje de parte de Dios y que él fuera muerto en aquel lugar. Estos hombres eran crueles, hermano. Estos hombres se dice que usaban métodos para torturar a la gente. Una de las cosas que ellos hacían era que sacaban a un hombre al desierto y lo enterraban en las arenas del desierto hasta el cuello y dejaban la cabeza de fuera. Solamente dejaban sobresalir la cabeza de la arena y entonces le colocaban una correa de cuero en la lengua, le amarraban la lengua y le sacaban la lengua, hermano, y lo dejaban ahí para que este hombre muriera mientras el sol ardiente, ¿verdad?, quemaba a este hombre sin misericordia. Estos hombres, hermano, actuaban de esa manera. Se decía que la persona tratada de esa forma llegaba a enloquecer, estaba a estar enterrado en la arena sin poder moverse, recibiendo los rayos del sol, los animales tal vez del desierto, picaduras de animales. La persona que pasaba por eso enloquecía antes de morir. Y esa fue pues una de las torturas que estos hombres ya tenían muy bien formada. Era un ejército. Los asirios tenían una forma de desplazarse fuera de lo normal. Una de las razones por las que los babilónicos pudieron vencerlo fue la lentitud y la marcha del ejército asirio. Ellos avanzaban llevando a sus familias y teniendo un poco orden en el ejército. Se movían como si fuera una multitud que cruzaba el campo. Resultaba fácil llegar a la conclusión de que semejante desorden se volvería en contra de ellos. Sin embargo, cuando se desplazaban como si fueran una plaga de langostas sobre una ciudad o sobre un pueblo, se decía que eran temidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos caminaban, hermano, hacia algún lugar, caminaban con sus familias, lo hacían de forma lenta, pero cuando lo hacían en forma de ataque, estos hombres eran aguerridos, eran rápidos, se movían como plagas, y rápidamente conquistaban una ciudad o un pueblo. Eran temidos, hermano, y en algunas ocasiones toda una ciudad llegaba al extremo de suicidarse. Ellos se quitaban la vida antes de caer en manos de los asirios. Eran hombres brutales, hermano. O sea que podemos ver que no era precisamente solamente decir desobediencia al acto de Jonás. Todos los pueblos que rodeaban a los asirios le tenían miedo. Cuando los asirios comenzaban a penetrar alguna nación y la querían conquistar, efectuaban un ataque por sorpresa sobre una ciudad, las llevaban cautivas a las mujeres, asesinaban a los hombres, brutalmente los asesinaban y a los niños. No sabemos exactamente con seguridad, pero es razonable deducir, hermano, que los asirios habían descendido en alguna ocasión a la ciudad donde Jonás vivía, a esa ciudad natal de Jonás. Incluso es posible que hubieran llegado tal vez hasta cerca de su hogar. Y ahí pudo ver el profeta, hermano, con sus propios ojos, cómo estos hombres eran brutales, cómo asesinaban,
cómo mataban, hermano. No tenían piedad ni de ancianos ni de niños. Jonás, hermano, tal vez tenía en su corazón temor y tal vez también tenía enojo en contra de los asirios, que no quería que ellos se salvaran. Por lo tanto, él salió, hermano, de viaje en dirección opuesta. Él no les iba a llevar el mensaje de salvación de parte de Dios. Esta es una de las razones por la que Jonás pudo haber desobedecido a Dios. Hay otras razones que tal vez, hermano, pudieron haber llegado a la vida de Jonás. Tal vez alguien podrá decir, el mensaje de Jonás no era de salvación, sino era un mensaje de juicio. Bueno, aunque esto era cierto, es decir que si sería un mensaje de juicio, Dios le estaba ofreciendo una oportunidad. Pero Jonás conocía a Dios y entonces ese fue el motivo que lo impulsó a viajar en dirección opuesta. El profeta sabía que si llegaba a la ciudad de Nínive con un mensaje de juicio y la gente de la ciudad se arrepentía y se volvía a Dios, Dios no los castigaría, sino que salvaría a la ciudad. Y él no quería que el pueblo se salvara. Esa no era la opción que Jonás desearía. Así que lo que hace Jonás es irse en dirección contraria. A veces estamos en situaciones difíciles y donde Dios nos da una orden, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y a veces queremos actuar conforme a nuestra conveniencia. A Jonás le convenía que el pueblo asirio fuera destruido y le convenía no haber ido, porque podía perder la vida. Y a veces nos encontramos tal vez en una situación no tan difícil como esta, pero a veces sí nos encontramos en situaciones donde mejor optamos por hacer lo que mejor nos parece a nosotros. A veces no queremos actuar o obrar como Dios nos está pidiendo que se hagan las cosas. Se nos hace difícil, se nos dificulta, no nos sentimos aptos a veces para hacerlo. Pero yo creo que si Dios ya nos dio una indicación, tenemos que obedecerle. Tenemos ejemplos y hemos visto hasta este punto cómo Dios siempre ha respaldado a los hombres, a las mujeres, que Él les da una orden. Dios nunca nos va a dejar. Jonás tuvo que salir en otra dirección. El nombre de un profeta desobediente, cuando iba en la barca y la barca estaba en tempestad. Vino una tempestad fuerte. Aquellos hombres pensaban que se hundían. Yo no sé qué tan pesado tendría el sueño Jonás, pero estaba durmiendo cuando todos estaban afligidos. Una barca que se está hundiendo, hay gritos, hay movimientos, hay ruido, no sé de qué tamaño haya sido la barca, pero al sentir que ellos estaban hundiendo, tal vez los movimientos de la barca eran agitados. Sin embargo, Jonás estaba durmiendo. Lo llamaron como el dormilón también ahí. Lo despertaron para que viera la situación que estaba pasando. Amados hermanos, Jonás conocía a Dios. Sabía quién era Dios. Y también sabía que estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Por eso quiso huir. Estando en el vientre del pez, Jonás pasó algo, hermano, terrible en ese lugar. Hace un momento le acabo de describir lo que pudo haber pasado y a lo mejor pasaron muchísimas cosas más. Pero sin embargo, él se arrepiente y viene a ser como el hijo pródigo que volvió a la casa de su padre, cuando le pide perdón a Dios. Un hombre, hermano, que Dios escogió y que muchas veces se nos hace fácil decir las cosas. Y si nos pusiéramos a analizar un momento lo que estos hombres de Dios vivieron, sufrieron, perecieron, fue algo duro, fue algo difícil. Vamos a continuar hablando acerca de
este gran hombre de Dios, Jonás. La palabra del Señor dice que estuvo en el vientre de un pez. Siempre se caracteriza con una ballena, tal vez porque posiblemente sea el pez más grande que conocemos, una ballena, pero en realidad la Biblia no describe qué tipo de pez era, pero tuvo que haber sido uno grande donde Jonás cupiera dentro de él. Vamos a seguir hablando acerca de este gran hombre de Dios y cómo el Señor actuó en la vida no solamente de Nínive, sino también en la vida de Jonás. Que Dios les bendiga, amados hermanos.